Radio. Nos atiende a esta hora en Meridiano Blue el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Ministro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ricardo. Placer atender a Blue en esta conversación. Ministro, quiero comenzar hablando de la coyuntura, de los hechos más recientes. ¿Cuál es su opinión de la decisión de la Corte Constitucional que hundió la emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre del año pasado? Bueno, la decisión de la Corte es continuación de una decisión previa que ya había tomado en el sentido de suspender los efectos de la primera emergencia económica. Va en contravía de un esfuerzo que ha insistido el gobierno que hay que trabajar, que es en el sentido de lograr mejorar los ingresos tributarios del país para atender los desequilibrios fiscales que hemos tenido. Realmente esta decisión conduce a lo que el presidente ha señalado en el sentido de que las iniciativas que allí estaban planteadas vamos a tramitarlas a través del Congreso y vamos a presentar próximamente en el Congreso una propuesta de reforma tributaria para que se inicie el debate en el Congreso sobre las medidas que allí estaban contenidas. Ministro, ¿de cuánto va a ser el monto que busca recaudar el gobierno a través de esa nueva reforma tributaria que van a presentar ante el Congreso? ¿Y cuándo la piensan presentar? La ley de financiamiento que presentamos para ajustar el presupuesto de 2026 tenía un monto de 16 billones de pesos y creemos que es en este orden en el cual debe ser presentada la propuesta de reforma tributaria que atienda las necesidades de financiación fiscal que tiene el gobierno y el Estado colombiano para el año 2026. ¿Ya tienen fecha definida para la presentación de ese proyecto de reforma tributaria, de nueva tributaria al Congreso? En los próximos días va a ser presentado. En los próximos días, decía el presidente Petro que con mensaje de urgencia. Ministro, le quiero preguntar por su opinión frente a una interpretación jurídica que han hecho algunos expertos que indicarían que la insistencia del gobierno con una nueva reforma tributaria o eventualmente con una nueva emergencia, si llega a hundirse esa reforma que van a presentar en el Congreso, ¿no implicaría eventualmente responsabilidades penales del gabinete ministerial y del propio presidente de la República en virtud de que ya fue hundida una vez en el Congreso, sería hundida dos veces en el Congreso y la Corte ya determinó que no hay lugar a esa emergencia? ¿Qué opina frente a ese eventual escenario? No estamos planteando presentar una emergencia con base en la emergencia actualmente negada en la Corte Constitucional. Estamos presentando un proyecto de ley de reforma tributaria, el cual el gobierno tiene la posibilidad de presentarlo todas las veces que sea necesario. Claro, pero el presidente dice que si se vuelve a hundir, el gobierno va a insistir en una declaratoria de emergencia económica. ¿No estaríamos hablando de los mismos hechos? Depende de las circunstancias en las cuales se presenten y la sustentación con la cual se trabaje la eventual emergencia económica. Estamos acumulando una serie de factores que suman dos grandes impactos. El primero es que sucesivamente al gobierno del presidente Petro le ha sido negada dos reformas tributarias, una de ellas se redujo sensiblemente a través de la interpretación de la Corte Constitucional, una segunda reforma fue negada, una ley de financiamiento también fue negada, y esto ha venido abriendo una brecha fiscal en el país muy significativa, reduciendo y contrayendo los ingresos tributarios en una proporción que superan las necesidades de ejecución de los proyectos sociales y de los proyectos de plan de desarrollo. Es decir, tenemos una circunstancia de contracción de los ingresos que puede llegar a ser, digamos, de alto impacto en las finanzas públicas. Pero además de eso, sucesivamente han sido negados estas posibilidades de nuevos ingresos para el gobierno, hemos tenido que enfrentar una situación fiscal altamente compleja, sobre todo en lo que tiene que ver con el cubrimiento
del déficit que nos dejó el gobierno pasado en relación con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que obligó al gobierno actual a destinar 79 billones de pesos del presupuesto de estos años para atender ese déficit que nos crearon de un subsidio que hemos considerado el subsidio más regresivo que se podía colocar en la economía colombiana, que es el subsidio a los consumidores de gasolina, sobre todo en los vehículos particulares. Entonces, en esas circunstancias han venido acumulándose factores como estos para crear una situación de dificultades fiscales que eventualmente pueden ser causales de unas medidas de emergencia económica. Pero lo fundamental es que esa tendente a contraer y estrangular las posibilidades fiscales y las posibilidades financieras del gobierno deben implicar medidas, en unos casos de emergencia, en otros casos mediante leyes ordinarias, pero sobre todo medidas que garanticen que podemos estabilizar la situación fiscal del país. Ministro, el presidente Petro este jueves desde Quibdó decía a propósito del fallo de la Corte que venía recorte de gastos, pero dice que no hacia los más pobres, sino de gastos de transferencias del Estado hacia los más ricos. ¿A qué se refieren? ¿Qué están pensando? ¿Cuál es la consecuencia? Hay una recurrencia en el sentido, en la publicidad que se realiza, en el sentido de que el gobierno debe recortar los gastos. Efectivamente, el gobierno ha hecho unos esfuerzos inmensos de control del gasto público. Realmente en los últimos 6 años estamos teniendo un nivel de gasto equivalente al que teníamos al inicio de este ciclo. Y hay una evidencia contundente en el sentido de que el gobierno ha hecho un esfuerzo de control del gasto público. Sin embargo, cuando hoy se le niegan los ingresos tributarios a las finanzas públicas y nos conducen a pensar en una contracción del gasto, no lo vamos a hacer sobre los programas sociales, sobre los proyectos que están atendiendo a las poblaciones más desfavorecidas, a los sectores de más bajos ingresos, y seguramente tendremos que explorar los recursos que invierte la nación en materia de algunos proyectos que seguramente van a tener que ser revisados en cuanto a la priorización que actualmente se hace de la ejecución del gasto público. ¿En qué proyectos, por ejemplo, están pensando, ministro? ¿Cuáles proyectos no serían financiados? El presidente ha sido muy claro en el sentido de que hay proyectos de infraestructura, proyectos de inversión que serían necesarios revisar antes que revisar los esfuerzos de activación de la producción, activación de la economía, atención a la población de menores ingresos y atención de los programas sociales que tiene el gobierno actualmente de acuerdo a su plan de desarrollo. Ministro, hablemos de las cifras de inflación de marzo, que se ubicó esa cifra en 5,56% anual. ¿No ve usted una relación entre esa tendencia que pareciera instalarse de una inflación elevada, más alta frente a otros países de la región con economías similares a la colombiana, como Perú o Chile? ¿No ve relación, le pregunto, con el aumento del casi 24% en el salario mínimo mensual y con el alto nivel de endeudamiento público a tasas cercanas al 14%? Bueno, primero, el alto nivel de endeudamiento público, que es otra narrativa que hemos recurrentemente expresado, no es cierto. Los niveles de deuda neta del gobierno nacional con respecto al Producto Interno Bruto se están reduciendo a cerca del 58.5% del Producto Interno Bruto, y esto evidencia que hay un control de la deuda y que ha habido un manejo del tema de la deuda para reducir los costos con los cuales ha sido contratada, diversificando y ampliando los escenarios de contratación de la deuda pública. De otro lado, tenemos unos resultados de inflación en los cuales hay dos factores que están contribuyendo casi que a un 70% de los motivos por los cuales crece la inflación en el mes de marzo.
En el acumulado tenemos que de los 78 puntos, 24 corresponden a alimentos y bebidas no alcohólicas y un punto 26% equivalen a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. No estamos viviendo una coyuntura, digamos que casual, sino que estamos viviendo una coyuntura en la cual hay un efecto de inflación a nivel mundial. No es en Colombia exclusivamente, es el mundo entero, donde se está produciendo unos choques inflacionarios importantes, producto de una realidad que a veces se excluye de las variables y de los análisis. Es que está desatada una guerra absurda desde nuestro punto de vista en el Oriente Medio, que ha sido el estrecho de Hormuz, y han disparado de manera sorprendente el costo de la gasolina y del petróleo, pasando de cerca de $60 el barril a 110 estaba en días pasados. Primero, tenemos ese gran impacto en el precio de los combustibles y segundo, tenemos un impacto a nivel de la producción de fertilizantes y el circuito mundial de atención de las necesidades de fertilizantes para la producción de alimentos, y esto está también impactando la inflación, no solamente en Colombia, está impactando la inflación a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en el resto de América Latina. Ese es el contexto en el cual estamos viviendo. A esto se le agrega otro hecho importante, y es que hemos tenido una crisis climática producto de las inundaciones que se produjeron en la cuenca del río Sinú y en cerca de 8 departamentos. Sumados estos factores, que son factores de choques de oferta, se nos están produciendo unas presiones inflacionarias evidentes que tienen su primera manifestación en el mes de marzo. El incremento del salario mínimo mostró en los primeros meses que no solamente no estaba impactando de manera significativa, de manera marginal, solamente se está teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo, y es evidente que en los primeros meses tuvimos una reducción de la tasa de desempleo que va en contravía del relato que generalmente se establece acerca de los impactos del crecimiento del salario mínimo. Es decir, las razones por las cuales estamos teniendo unas presiones inflacionarias son razones producto de una coyuntura global que está afectando al mundo entero, producto de una coyuntura climática que estamos viviendo, y por eso se manifiesta en que los dos rubros que tienen mayores efectos son el rubro de alimentos y el rubro de electricidad y combustibles, como los dos factores que más están incidiendo sobre la inflación. Sí. Lo que hemos dicho es que en materia de política monetaria, subir la tasa de interés tiene exactamente el efecto contrario. No es posible controlar los choques de oferta que están impactando la inflación, choques de oferta global. No es posible controlarlos por la vía de incrementar la tasa de interés. Para decirlo de una forma un poco más simple, no tiene ningún efecto subir las tasas de interés interna sobre los costos de los combustibles y de los fertilizantes a nivel mundial. Es inocuo subir esa tasa de interés. Y al contrario, el efecto que estamos teniendo es que vamos a impactar las dinámicas de crecimiento de la economía, la lógica con la cual se está reflexionando en el Banco de la República tiende a interpretar que ante una expectativa de inflación que se presente, la única herramienta que existe es el incremento de las tasas de interés, y eso lo que está produciendo de rebote es que nos está generando un menor crecimiento de la economía, que estas dos medidas exageradas que se han tomado en el Banco de la República pueden impactar en cerca de en 0.36% la reducción del crecimiento económico. Va a impactar también en la reducción de las tasas de empleo. Calculamos que se va a incrementar la tasa de desempleo en 0.18%, sí. Y los efectos sobre el incremento en los costos de producción general
del sector productivo van a ser evidentes. Por eso hemos insistido reiteradamente en que debe existir una coordinación entre la política fiscal, entre la política económica y la política monetaria. No puede actuar la política totalmente independiente de la coyuntura política, de la coyuntura económica y de la coyuntura global. Sí, ministro. Antes de preguntarle de esto, de lo que pasó hace una semana y fue el retiro suyo de la Junta Directiva del Banco de la República, le pregunto algo para quienes no entendemos, no somos expertos economistas. ¿Por qué al gobierno le parece malo el aumento en 100 puntos básicos de las tasas de interés por 2 meses consecutivos por parte del Banco de la República? Ya estamos en 11,25%. ¿Y no le parece tan malo endeudarse en deuda pública, las deudas, los papeles que está vendiendo el gobierno colombiano a una tasa del 14%? Lo primero es que la inconveniencia de elevar las tasas de interés tiene que ver, en primer lugar, con lo que estaba expresando hace un momento y que tiene que ver con los impactos sobre el crecimiento económico, los impactos sobre el empleo y los impactos sobre el costo de la deuda pública. Claro, estas decisiones del Banco de la República están impactando el costo de la deuda pública, es lo contrario. Eso no abarata la deuda pública, sino al contrario, tiene un efecto impulsor sobre la producción, la emisión de los títulos de deuda pública. Estimamos que esta decisión de aumentar en 200 puntos la tasa de interés de referencia va a tener un costo en materia de deuda pública cercano a los 1.8 billones de pesos, que equivale a la transferencia monetaria en el programa Colombia Mayor de 637.000 adultos mayores. Es decir, esa decisión que toma el Banco de la República impacta el costo porque transfiere el costo posterior de endeudamiento del gobierno en materia de emisión de TES en cerca de 1.8 billones. Son justamente las decisiones que está tomando el Banco de la República las que están desatando un mayor costo de la deuda pública al subir el costo de colocación de los TES. Esa situación, en medio de una coyuntura como la que estamos viviendo, no la ha tomado ningún banco central del mundo, en ninguna región del mundo, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, ni en Europa. No existe un banco central que se atreva a tomar semejante decisión en medio de una coyuntura como la que está viviendo alrededor de el conflicto bélico mundial. Y por eso estamos insistiendo en que es una medida absolutamente inconveniente en una coyuntura como la actual. No es cierto, primero, que hayamos incrementado sustancialmente el valor de la deuda pública, hemos reducido a un 58.5% del PIB, cuando teníamos un ancla en la regla fiscal del 55%, estamos bajando entre el año pasado y este año de cerca del 60% al 58.5%, los niveles de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto, pero es el Banco de la República. En materia de deuda interna, están impactando el costo de los títulos que emite el gobierno, impulsándolos a la alza y teniendo un costo de 1.8 billones de pesos. Ministro, la pregunta del millón, ¿usted va a asistir a la próxima Junta Directiva del Banco de la República? No, estamos haciendo una conversación a nivel nacional sobre estos temas. Creemos que lo importante es que esta reflexión sobre política monetaria, que normalmente se da en una especie de cúpula de cristal en la Junta Directiva del Banco de la República y que simplemente los ciudadanos la reciben como una conclusión de unas mentes iluminadas que reflexionan sobre el tema de la política monetaria, debe transformarse en una reflexión al cual está convocado el conjunto del país. Creemos que el conjunto de la sociedad debe reflexionar sobre esto. Hay que escuchar las voces de los productores en el sector manufacturero, de los productores en el sector agrícola, de la pequeña y mediana industria, las voces de otras líneas de pensamiento en la teoría económica, y en ese sentido hemos decidido convocar a un gran foro nacional para el próximo 21 de abril, en el cual tengamos la oportunidad de hablar sobre estos temas
y que la reflexión sea una reflexión del país y no solamente una reflexión de los actuales miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Claro, lo que pasa es que la junta directiva del banco no puede sesionar por ley si no está el ministro de Hacienda y por eso permítame insistir en la pregunta. ¿Usted va a ir a esa junta? Vamos a estar en conversaciones con el Banco de la República. Obviamente hay que hacer una coordinación entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República en materia de las políticas económicas y creemos que esa reflexión va a ser muy útil en los próximos días. Ah, pero usted se va a reunir con el gerente del banco o con la junta del banco. Vamos a invitar a toda la Junta Directiva del Banco de la República a este gran foro para que allí tengamos la oportunidad de escuchar las diferentes opiniones, tanto del sector productivo nacional, de otras expresiones del pensamiento económico en Colombia, como de importantes representantes de la teoría económica a nivel mundial, que nos van a dar luces y nos van a expresar inquietudes frente a estos temas de política monetaria. Hay varias personas que están diciendo que si el ministro de Hacienda, en este caso usted, no asiste a la junta de manera reiterada, digo a la junta del banco, podría estar incurso en una falta eventualmente disciplinaria o penal. ¿Le preocupa eso? ¿Le preocupa eventualmente ser disciplinable por la Procuraduría en caso de que usted no asista a la junta del banco como lo dicen sus funciones? A mí lo que me preocupa es la función más importante que tiene el ministro de Hacienda, que es construir una política económica en favor de las mayorías nacionales y de los sectores de menores ingresos y lograr una política económica redistributiva que asegure que la sociedad sale de los niveles de desigualdad que existen en Colombia. Esa es la más importante y gran preocupación del ministro de Hacienda. Cumplirle al país, cumplirle a la sociedad, cumplirle a un plan de gobierno que claramente está diseñado en función de lograr una realidad económica mucho más justa, mucho más equilibrada. Esa es la gran preocupación del ministro de Hacienda y es compartida perfectamente por el presidente de la República. Ministro, pero al final una decisión como la que usted tomó la semana pasada no termina yendo en contra de la Constitución, en contra de la independencia del banco y del principio de separación de poderes. No, hemos mantenido el criterio de que hay un respeto absoluto a la Constitución política del país. No estamos colocando en discusión la independencia del Banco de la República, pero también creemos que las decisiones que se toman en el Banco de la República deben ser decisiones que deben contar con la posibilidad de escuchar al país acerca de las implicaciones que tienen estas decisiones. Ministro, ¿qué opinión tiene frente a la decisión de Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo, de degradar la calificación de la economía colombiana a W-? Dicen los expertos que nunca habíamos tenido una calificación tan baja por parte de esta agencia. ¿Eso qué le dice usted sobre el manejo de la economía del país? A ver, desde el año 2021, dos de las tres calificadoras de riesgo han colocado a Colombia por debajo del nivel de inversión, del grado de inversión, y una de las calificadoras ha mantenido su calificación por encima del grado de inversión, que es Moody's. Pero esta decisión de esta calificadora desde el año 2021 ha colocado al país, al igual que Standard, han colocado al país por debajo del grado de inversión. Esto no es nuevo, es una decisión que ellos tomaron desde el año 2021 en medio de la pandemia, y la otra calificadora que ha mantenido el grado de inversión es Moody's y estamos en conversaciones con ellos. ¿Pero qué le dice a usted del hecho de que se degrade la calificación de la economía colombiana por parte de una agencia como Standard & Poor's? No, no solamente están teniendo dificultades la economía colombiana, son muchos los países a nivel global que están teniendo reducciones en la calificación, y esto es absolutamente lógico en medio de una coyuntura de crisis mundial como la que estamos viviendo, que genera unas presiones tanto inflacionarias como fiscales, como monetarias en el conjunto de los países. Esto es simplemente una consecuencia de esa coyuntura mundial que está afectando las economías a nivel global. Ministro, la última pregunta, porque sé que tiene otros compromisos posteriores. ¿Usted
desde el Ministerio de Hacienda, tal vez el cargo más ingrato que hay en el Ejecutivo, lo dicen sus antecesores y no sé si usted comparta esa, esa catalogación. Al final le dicen al ministro de Hacienda que es el doctor no, porque usualmente dice que no hay plata a los diferentes ministros y a los diferentes funcionarios del Estado. Está a menos de 3 meses, bueno, está a menos de 4 meses de terminarse el gobierno del presidente Gustavo Petro. Eh, Usted, señor ministro, ¿cómo va a dejar la salud de las finanzas colombianas? ¿Le va a dejar la olla raspada al próximo presidente? No, lo que estamos garantizando es una senda de consolidación de la economía colombiana. No debemos olvidarnos que hemos venido en un proceso permanente de recuperación de la producción en Colombia. Hay un crecimiento que llegó al 2,6% el año pasado y queremos mantener ese nivel de senda de crecimiento después de venir de un crecimiento del 0,7%, es decir, hemos venido creciendo la economía de manera sostenida. Hemos mantenido equilibrada la tasa de inflación. No hay que olvidarnos, porque a veces no se menciona esto, que el gobierno empezó con una tasa de inflación superior al 13,5% y ha sido reducida al 5%. Es decir, estamos también en un esfuerzo sistemático de control de la inflación. Hemos tenido las tasas de desempleo más bajas tal vez de los últimos 40 años. Tenemos hoy una tasa de desempleo que garantiza y expresa la fortaleza de la economía colombiana. Tenemos unos problemas fiscales que hay que garantizar que sean atendidos adecuadamente. Les he expresado hace un momento que hay necesidad de lograr mayores niveles de ingresos, el control razonable del gasto que debe hacerse en medio de una coyuntura como la actual. Tenemos que asegurar que el déficit fiscal siga su senda de reducción y para ello, entre otras cosas, requerimos de una serie de reformas tributarias que aseguren mayores ingresos tributarios para el país. Ese esfuerzo lo estamos haciendo y por eso queremos dejarle al gobierno próximo colocada una estrategia de mejoramiento de los ingresos tributarios. Estamos haciendo un manejo adecuado de la deuda pública, estamos reduciendo el nivel de deuda pública global como porcentaje de la economía del país o del Producto Interno Bruto, y estamos en general dejando una estructura y una senda de estabilidad y de construcción de alternativas para la economía del país. Creemos que ese esfuerzo hay que consolidarlo y esperamos acabar de expresar